José Mari. Mira, para acabar esto, si te parece, mira, me hicieron un informe Robinson en Kaiserslautern. Estuve con mi hija y la verdad que es un informe que le tengo muchísimo cariño porque me lo hicieron con mucho cariño. Home, es que Informe Robinson es un programa de referencia. Programa de cariño y de referencia, además, de tratar muy bien los temas. De Kaiserslautern, además, que con lo que significó un poco en el Barça y también en mi carrera y post-carrera también. Yo estuve hace unos años en ese estadio y qué estadio más raro. Bueno, luego estaba a punto de desaparecer hasta el equipo. Fíjate que en aquella época era el equipo referente y cómo ha cambiado los tiempos cuando ha empezado la parte económica, ¿no? Esto es realmente en Alemania especialmente se ha notado mucho, pero el Hamburgo y Kaiserslautern eran dos equipos que siempre disputaban en aquella época las Fíjate ligas. que la Sampdoria ha bajado a tercera división, és Bruno, que ha baixat la Sampdoria? Sí. Sèrie C, no? Té ara aquest partit perquè hi ha un equip que ha fet trampes i al final juga un partit de promoció de descens, però sí, la baixarà Sampdoria segurament. rival de Wembley i ara amb aquestes angúnies esportives. Jo continuo lo meu, però vaig trobant coses. Sí. Aquella temporada el Barça guanya 2-1 al Valladolid. Quan t'entra una pedrada ets tremendo, Sí. És que m'estava posant nerviós perquè no trobava els partits, però ja els estic trobant. 2-1 al Valladolid. Sí. Juga Vaquero. Al Camp Nou? Al Camp Nou, però ja és l'any 92, o sigui, la segona part de la temporada, i el porter ja és Mauro Ravnich. El gran Mauro Ravnich, que amb el Lleida li va parar un penal a Romario. Un dia tenemos que hablar de ese día. ¡Oh! ¡Qué grande ese día! Potser és l'única vegada que m'he alegrat de que el Barça perdi un partit, perquè va perdre contra el Lleida. Perdonem-me. Amb gol de, com es deia? Jaime Quesada. Un golarro. Lateral, no? Era? Un golarro. Bueno, i a la tornada al Camp d'Esports el Barça va guanyar miracle amb un gol d'Ivan Iglesias. Sí, i el Lleida per compensar va guanyar el Madrid al Camp d'Esports i així tot queda amb taules. Sí, aquell dia va jugar Valderrama, però el porter ja era Mauro Ravnich. Al día del 2-1 y en el 0-6 no estabas, así que no le marcaste un gol ahí. No, estaba en San Sebastián, ya te lo digo. Oye, por la radio los goles en aquella época no se veían en la tele. Dale, José Mari. No, ¿qué quieres? Querías hablar del entorno. ¿Qué quieres? Yo no quiero... Está despistado. Tú mandas. No, que querías hablar del entorno. De fútbol, que está Déjame de fútbol. No, mira, el otro día hablando, después de algo que comentamos aquí, hablando en Sitges con un amigo que oye la radio, que estará escuchando, Marcel. Y con Flor, y me dijeron, oye, por un tema que hablamos aquí, me dijeron, ¿por qué no hablas de la gente que ha estado alrededor vuestro? Y es verdad, porque yo creo que cuando te dije entorno es un poco tramposo, porque tú pensabas que quería hablar de la prensa. Y no, quería hacer un pequeño recordatorio de las personas que han estado siempre en segundo plano, que están alrededor de los jugadores y que sobre todo en mi etapa han sido importantes, ¿no? Entonces empiezo un poco por la Real Sociedad, donde había un doctor fantástico que yo estuve lesionado todo el año 80-81, el doctor Echevarren, que fue para mí agua bendita, porque era un hombre, mira, como anécdota te diré que tenía todos los dedos de las radios, es decir, estaba prohibido para los doctores meter las manos, ¿sabes? Pero él, para buscar siempre el diagnóstico, metía la mano y tenía todas las manos bastante deterioradas de la radio X, ¿sabes? ¿Por la radioterapia? Sí, porque él quería hacer su trabajo de tal manera profesional y humana, porque humanamente también, y en mi recuperación fue clave. Tuve un año sin jugar y la verdad que lo recuerdo muchísimo. Unido... Y tenía las manos jodidas de poner las manos dentro de la máquina. Porque yo creo que en vez de poner pues el guante típico, que igual no conseguía muchas cosas, pues él lo ponía las manos sin guantes. Tal cual. Lo recuerdo así con todo el cariño, pero especialmente porque conmigo fue espectacular. Y luego teníamos un masajista que era Iñaki Anza, que me ayudó muchísimo. Tenía a su padre, que también había sido masajista, que después hablaremos aquí de Ángel Muri y de su padre también, ¿no? Como cosas de la vida. Y recuerdo como anécdota, por ejemplo, el padre de Iñaki Anza no le gustaba ducharse cuando estábamos nosotros, pero a veces te ibas y venías porque se te había olvidado algo en el vestuario y tenía ese calzoncillo del oeste largo blanco, ¿sabes? Colgado ahí, pero al tío le daba vergüenza, pero claro, como te digo, a veces veníamos al vestuario y lo recuerdo con ¿Y se lo quitabais el calzoncillo o no? No, tenemos un gran respeto, hombre. Y en aquella época respeto y un poco miedo, porque se tenía un poco las dos cosas, ¿no? Y ahora igual no hay ni miedo ni respeto. Ahora la niña mal cogería el calzoncillo y saldría al campo con la bandera. Y haría un TikTok. Faría un TikTok, sí, señor. Sí. Y luego ya cuando vinimos aquí al Barça, todavía personas que están trabajando. Por ejemplo, José. ¿José? José está en la recepción del club. ¿Todavía está? ¿Has oído hablar? Sí, está ahí.
Y él estaba cuando nosotros llegamos. Entonces tú bajabas por las escaleras y había un pupitre como de aquellos del cole, igual, o sea, misma calidad y mismo precio. O sea, que no era un como esto, no, era un pupitre, una silla de colegio, un teléfono amarillo de aquellos de números, ¿sabes? Sí. Y una carpetita pequeña y un Bic. Y estaba ahí, que parecía aquello, ¿sabes?, desangelado. Y la verdad que lo tengo muchísimo cariño porque estos son personas que llevan toda la vida en el club. José, tengo una entrevista, ¿eh? Sí, que tengo una entrevista. Y sigue trabajando en las oficinas. Lo que pasa es que ahora parece un ejecutivo. Porque entras ahí y dices, hombre, José, oye, perdona, que te moleste. Señor José, ¿no? Sí, señor José. Hola, don José. Sí, es así. Y luego, como he dicho, Ángel Moore y su padre, que su padre estaba enamorado siempre de estar ahí, pasaba al gimnasio que estaba pasando el vestuario, ¿sabes? Y él saludar a todos cuando estábamos ahí era una cosa de locos, de agradable. Cómo las personas pueden ser felices con tan poco a veces, ¿eh? Él estaba ya jubilado. Y estaba luego Ángel y Langa. Con Ángel tengo una buena anécdota porque recién llegado, ¿sabes?, estaba la camilla, así, ¿no? Y al lado había como una banquetita y siempre solían estar ahí los 3 periódicos, el Sport, el Mundo Deportivo y el Marca, los 3. Y entonces, bueno, cuando estaba dando masaje a alguien, pues tú te ponías al lado y leías un poco el periódico o alguno se lo llevaba, ¿no? Y cuando ya salía pues yo me puse con el periódico ahí en la camilla. Y entonces viene Ángel Moore, se pone al lado mío así. Ahora se ha checat, vaquero. Se pone al lado mío así. Se pone así y ni moverse. Y ni moverse. Bueno, total, que viene, no me acuerdo qué veterano vino y me dice, deja el periódico. Una gran lección, porque él quería que tú respetaras su trabajo, de la misma manera que él te tiene que respetar a ti. Y por lo tanto quería 100%... Que estuvieras por lo que tenías que estar. Correcto, por faena, ¿no? Que decís aquí. Feina, sí. Anem por feina, nano. Pues claro. Una gran lección que siempre... Sin decirte nada. Sin decir nada. Que estas son las buenas lecciones. Estas son en silencio, siempre digo que en silencio son las grandes decisiones y las grandes lecciones. Pues esta también es una de estas lecciones de vida, que la junto con la que conté de Javier Expósito, que durante la semana nosotros... Fue tu entrenador en el filial de la Real. En el filial de la Real, nosotros entre semana teníamos que limpiar las botas, pero cuando llegaba la víspera del partido, teníamos que nosotros limpiar las botas, íbamos a su despacho para firmar la convocatoria y tenías que dejar las botas encima de la mesa. Y yo las junto las dos cosas. Creo que el respeto al fútbol, por eso siempre hablo un poco del respeto a los jugadores, respeto a las profesiones, porque en el fondo solo cada uno sabe cómo... ¿Qué es lo que tú has aprendido o de quién has aprendido? Pero ya sé que el fútbol ha cambiado, pero algunas de estas tradiciones o maneras de ensenyar no podrien recuperar-se? Per exemple, em sembla fantàstic, no?, que tu vas a firmar la convocatòria i hagis de portar les teves sabates netes i que les hagis netejat tu i les deixes allà al costat perquè estiguin controlades. Mira, el primer ejemplo que tendría que hacer todos los deportistas, no de fútbol, todos los padres, es que la bolsa... la que tiene que jugar al día siguiente la hagan los niños o las niñas. Totalmente. Y al día siguiente la ponga tal. Solo con este concepto yo creo que se ganarían muchas cosas a consecuencia. Es decir, yo creo que no se puede estar todo el día, tienes que hacer esto, porque la vida ha cambiado y es difícil. Pero hay cosas elementales, básicas, que esta, por ejemplo, yo la recomiendo a todo el mundo y la pondría en todos los vestuarios de todos los equipos masculinos y femeninos de todos los deportes. Pues espera un momento porque el corte ha quedado limpio, le voy a pedir a Willy que lo saque y ya esta misma tarde se lo voy a poner a Teo y Mafalda, que son mis hijos. Sí, a ver si así aprenden a hacerse la bolsa solos. Pelea diaria. Bueno, yo creo que es una cosa que no cuesta. Que costa, Flaqui, tu que tens fills. Costa, però bueno... I tu, Bruno? Al final, com aprende... Que se la facin i el dia que es deixen alguna cosa, aleshores quan aprenen la lliçó. No, perquè quan es deixen alguna cosa et culpen a tu. No. Drama total. La responsabilitat és seva. I la culpa és teva. La responsabilitat és seva. He de dir que... ¿Cómo aprende una persona a dar los buenos días o las gracias? Pues ¿cuántas veces le tienes que repetir a tu hijo o a tu hija buenos días? Dar los buenos días. Crear el hábito. Dar las gracias. Por favor, ¿cuántas veces? Pues esto es un poco lo mismo. Al final, la gente lo hace como mecánica, pero para que sea mecánico tú tienes que insistir.
y no es fácil crear hábitos positivos. Y los negativos se cogen muy rápido. Es decir, oye, que tengo que ir al baño, hazme la bolsa tú, ¿no? Vale, pues después del baño la haces. Bueno, es una manera de hablar, pero yo creo que es verdad que antes pues, había cosas, conceptos que son elementales y que son actuales hoy y dentro de milenios. La inteligencia artificial está muy bien, hay que saberla manejar, pero lo importante es decir buenos días. Y por favor. Y gracias. Creo. Ara m'imagino tants pares dient quanta raó té José Mari Vaquero. ¿Quién era tu gran confidente? Mira, no, espera, voy a ir acabando, ¿vale? Luego, Chema Corbella, hombre, y divertido, Tajamata, los dos, muy diferentes, pero... Y Chema era el psicólogo. Eso te iba a preguntar. Todo el mundo iba por Chema, el que fumaba, el que no fumaba, con café, sin que café. Fumaba gente. Bueno, siempre ha habido, y me imagino que ahora también, ¿no? Sí, el polaco fuma, ¿no? Alguno hay, sí. Alguno hay. Bueno, porque Chema era un cachondo, era muy divertido. Chema bueno, es el psicólogo. Es decir, Chema sí que tiene un libro. Y luego... Bueno, ahora va con los Legends. Sí, Chema es el utillero de los Legends. Correcto, sí. Y luego había una persona que a mí me ayudó muchísimo cuando, especialmente en la etapa que me lesioné del tobillo y estuve 6 meses, me operaron, Joan Malgosa, que era espectacular, es un personaje. Venía de la lucha libre y él hacía el trabajo de fuerza, que en aquella época, por ejemplo, nosotros en la Real no teníamos una especialista. El preparador físico del Dream Team venía de la lucha libre. No. Él era el especialista en fuerza, es decir, de gimnasio. Vamos a decir, trabajos... Uno de los preparadores físicos. Correcto, era Ángel Vilda, era el preparador físico nuestro. Que sí, que es el padre de Jorge Vilda. Correcto, ahora hablaremos un poco de él también. Y Joan Malgosa, pues mira, un personaje de estos de lucha libre, ¿sabes? 6 de la mañana venía y dice, ¿qué has desayunado hoy? He comido lentejas con chorizo. Y cada mañana a las 6 de la mañana, antes de ir, ¿hoy qué has comido? Alubias con costilla. ¿Eso desayunaba? Te juro. Y yo decía, joder, claro, llegabas tú ahí a las 8:30, a las 9 el tío estaba, bueno, que ya había hecho la digestión y podía verse ir a Lleida corriendo tranquilamente. Pero os vacilaba. ¿Cómo va a desayunar lentejas con chorizo? No te miento, era así porque era así. Y con él también... A mi se habla fantástico, Ya ho sé, presidente. Se habla fantástico. También tengo que decirte con él que cuando me lesioné, los médicos me dijeron, tienes que intentar hacer, aunque sea un poco, todos los días, por el tema de la circulación de hueso. Yo tengo un problema de osteocondritis, que era un problema del hueso, ¿no? Y entonces se tenía que regenerar una parte, por lo menos un callo. Entonces me dijeron, lo más importante es que cada día hagas algo. Entonces llegaron las vacaciones y yo hablé con Joan y le dije, oye, me gustaría que vinieras conmigo a San Sebastián. Hombre, si voy con mi mujer, tal. Y dije, sí, yo te pago, vienes conmigo y tal. No sé cómo se enteró Johan y al final hizo la gestión, el club me pagó, vino conmigo 10 días y estuvimos 10 días en San Sebastián, entrené con él todos los días y volvimos. Por lo tanto, también eternamente voy a estar agradecido porque en esos momentos donde tú estás, no ya solo lesionado, sino mentalmente también quieres recuperarte lo antes posible, claro. Una lesión difícil porque dependía del callo, no dependía solo del trabajo y por lo tanto también voy a estar siempre agradecido. Ángel Vilda fue, por decir algo, nuestro preparador físico, porque fue el que venía de Luis Aragonés, se quedó y claro, fue adaptándose a Johan. ¿Sabes? Johan venía un día y decía, no, solo rondo. Y él decía, no, que tenemos que correr. Es decir, fue una lucha brutal. Pero eso era así. Venía Cruyff y decía, hoy solo entrenamos rondo. Sí, bueno, a mí no me decía, pero decía a ellos, claro. A Charlie, no, hoy vamos a hacer solo competición. Es decir, era mucho de inspiración, ¿no? Johan, y por lo tanto tenía estas cosas. Entonces, Ángel Vilda fue adaptándose a eso. ¿No falla microciclos? Mira, nosotros entrenamos pretemporada a las 8 de la mañana, unos 40 minutos de interválico prácticamente. Sí. Luego, fuerza y juego de posición a la mañana, a las 11, claro. Y a la tarde competición pura. ¿Competición pura qué significa? Pues 3 contra 3, 5 contra 5, 7 contra 5 o partido amistoso. ¿Però en microciclos o en mesociclos? No, esto era diciclo, que era al día, 3 veces al día. ¿No? Digo yo. Bueno, total, que Ángel también fue una figura que fue importante en ese proceso nuestro. En la parte ya más de vuestra, Ricardo Maxent, también quiero acordarme de él. Porque així es diu la sala de premsa del Camp Nou, Ricard Maxent. Por eso, también una persona cercana, una persona que te ayudaba siempre, nunca tenía una palabra negativa, siempre buscaba ayudarte ante cualquier situación, porque a veces pues habías hecho unas declaraciones o habían hecho unas declaraciones. Él
mantenía siempre un tono y un equilibrio bastante importante. Yo creo que fue una figura también con Johan, ¿sabes? En estas batallas mediáticas que se cruzaban, fue una persona que fue importante. Entonces, bueno, de alguna manera, seguro que me olvido de algunas personas, me quiero acordar también no me acuerdo del nombre, que daba las alineaciones, porque ya era parte... Manel Vic. Correcto. Correcto. Pues era parte de nuestra vida, porque realmente cuando salías, escuchar el nombre con esa voz, decías, bueno, vale, estoy aquí, me lo merezco, ¿sabes? Si un día estabas un poco asustado, decías, bueno, pues ya voy a hacer un esto. O sea que también quiero acordarme de Són gent important perquè al final són els desconeguts pel gran públic, però que forman parte del equipo. Sí. Y para acabar, Carlos Naval, que sigue todavía está. Sí. Y Carlos Naval es el hombre secretario de familia, porque aparte acaba arreglándote todo a toda la familia. Ahora ya no tanto, ahora creo que el club ya tiene unas estructuras mucho mayores, pero antes cuando llegábamos aquí no teníamos nada, no teníamos piso, no teníamos médico, no teníamos... Y Carlos Naval es el que os lo buscaba y os ayudaba. Claro, era el que aparte de las estructuras de viajes, tal, a nivel personal, a cada uno, él pues nos ayudaba y por lo tanto, entre él, el secretario de familia y Chema, que era el psicólogo, pues estos son las dos cajas negras. Estos eran los pioneros de la oficina de atención al jugador, que existe ahora. Ara hi ha això, i a més, ara cada jugador té el seu entorn particular que ja li gestiona totes aquestes cosas. Ahora ya vienen con todo, no vienen con cocinero, con tal, y nosotros llegamos aquí y no sabíamos ni dónde llegábamos, ¿sabes? Entonces bueno, Carlos ha sido una persona clave a la que tengo muchísimo cariño y también en mi etapa de capitán él ya tenía una buena experiencia y por lo tanto él mantenía una buena comunicación conmigo, fantástica, y me ayudó mucho a entender muchas de las cosas, sobre todo pues externas, porque a él le llegaban muchas más cosas que nosotros, porque nosotros los jugadores al final estás dentro un poco búnker, ¿no? Allí, que no te enteras mucho, pero él sí que se enteraba todo lo que pasaba en el entorno externo. Pero bueno, yo quería hablar hoy un poco del entorno interno. Aguanta un momento, que hem de fer pausa per la publicitat i rematem, que em sembla que hi ha algunes preguntes aquí que voleu fer. No he obert WhatsApp, perquè està depenent de lo de la festa i tal, 616 32 72 11, i com que hi ha per aquí algun oient, si li vols fer alguna pregunta, Vaquero, és el moment de que pensis que li pots preguntar. Miguel, no? Et dius? Miguel. 1:39, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2, 616 32 72 11, alguna nota d'àudio pel José Mari Vaquero, i també, aprofitant que ha vingut el Miguel, li vols fer alguna pregunta al José Mari? Vine, apropa't un moment al micrófono, tú mateix. José Mari, antes has comentado que algún jugador tenía que ir al psicólogo, alguno que fumaba, que bebía. No, beber no he dicho. Pues mira, no. Bueno, fumar. ¿Podrías decir alguno? Uy. ¿Perdón? ¿Podrías decir alguno? No, yo creo que no toca decir. Quiero decir, yo creo que toda la vida, no ahora, toda la vida. Y además hay muchos jugadores, por ejemplo, en Champions, que yo he visto en los autobuses esperando, por ejemplo, equipos italianos, equipos del Bayern de Múnich. Yo recuerdo del Bayern Múnich que jugamos 2 veces, después de los partidos estaban esperando en el autobús, delante de todo el mundo, porque aquí estamos hablando que se fumaba un poco a escondidas, pero ellos fumaban como abiertamente. O sea, es algo que en un momento determinado, a ver, una cosa es fumar y otra cosa es fumar muchísimo, pero bueno. No creo que toque hablar de nadie porque parece que queda señalado, ¿sabes? No. Di el apellido solo. Hombre, Johan era un gran fumador. Por cierto, que el otro día te preguntamos un futbolista que ficharías para el Barça y dijiste que te lo ibas a pensar. Un centrocampista del PSG. Vitinha. Me parece un jugador excepcional. Y estilo Barça, ¿eh? Me parece que es un jugador excepcional porque domina tema táctico, técnico, lectura de juego de posición, todo lo que a Johan le gusta, lo tiene ese jugador. ¿Le darías el Balón de Oro? Pensabas que me ibas a pillar. Oye, ¿le darías el Balón de Oro a Vitinha o...? No estamos hablando de Balón de Oro, porque el otro día hablamos, no sé exactamente qué méritos tienes que tener para ganar el Balón de Oro, porque al final... ¿sabes? O sea, cada año parece que es diferente. Cuando era Messi, ¿no? En la época de Messi, pues estaba Xavi, estaba Iniesta, ¿no? Que podían haber ganado. En cambio, pues Leo pues era más mediático seguramente, que es un jugador evidentemente excepcional, pero que, por ejemplo, pues Iniesta tal vez hubiera merecido ganar. Y, en cambio, por ejemplo, cuando vino al Madrid Cannavaro, pues ganó, ¿no? Un central. Y dices, bueno, pues a mí no me parecía que era un central para ganar ese título. Por lo tanto, no puedo juzgar, y tampoco debemos de juzgar
la calidad de un jugador por si le dan un premio individual o no, porque... En qualsevol cas, Vitinha És mostra tenir bon és gust, boníssim. el Vaquero... Va jugar un partit... Per mi, a la final, clar, s'ho emporta tot Doué, Dembélé, Doué marca 2 gols i una assistència, però el partit que fa Vitinha és impressionant. Tot el partit del y te camp. tengo que reconocer que como titular en la web va a quedar muy bien. Yo ficharía a Vitinha para el Barça. ¿Te gusta este titular? Tú me dijiste, di un nombre No, que te parece que es excepcional para has fichar. cumplido. Y yo diría, más allá, luego, ya el dinero... Lo que pasa es que está complicado, quitarle un jugador al PSG. No, muy pero complicado. no, Es que no es pero un club ganador. No, que aparte igual si analizas el equipo dices, bueno, pues no me encaja ni a mí mismo, que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de decir, ¿quién sería para ti un jugador indiscutible? Para mí un jugador Vitinha. indiscutible de ninguna manera Vitinha. sería Vitinha, porque en cualquier medio campo del mundo, el equipo que esté ahora mismo, sería titular. Va Para mí. demanar un jugador del Paris Saint-Germain, un altre del Manchester... El Carlos de Castellbisbal et fa una pregunta molt de nínxol. Bon dia, equip. A veure, és un missatge pel José María Vaquero. Señor Vaquero, a ver, Señor. una cosita. Yo desde el año 92 al 96 estuve yendo a un club gastronómico que hay en Barcelona, o había, en la avenida Diagonal, que se llamaba el Club Gularis, que por lo que me dijeron, todos los jugadores vascos del Barça eran socios de ahí, ¿no? Estuve yendo varios años, tocábamos la tamborrada el 19 de enero, sacando una tarima en la Diagonal. Y cuando hacíamos los ensayos, pues bueno, teníamos un par de vascos que cocinaban y nos poníamos finos filipinos. ¿Vale? Entonces era saber, confirmar si realmente ibais a ese club y si cuando ibais ahí os comíais un arroz a la cubana, ¿vale? Venga, equipo, hasta luego. Oye, el arroz a la cubana me sigue encantando. A mí también. Lo puedo comer en una sociedad vasca y aquí... ¿Con plátano o sin plátano? No, sin plátano, esto no. El dulce no, solo esto. Pues sí, el Gularis era un club y el primer año que llegamos al Barça, en el año 88, el locutor de Radio Marca, el Monclús, ¿no? Sí, Félix Monclús. Pues él era, no sé si relaciones públicas o era gerente, no me acuerdo exactamente, y a través de él nos invitó y efectivamente Chiqui López Recarte y yo fuimos y luego evidentemente durante el año en varias ocasiones fuimos O sea, ahí. confirmas Sí, la confirma información que- de este oyente. Correcto, no es que íbamos muchísimo, pero sí, aparte en Diagonal, en un edificio precioso de estos de antiguos, ¿sabes? Con el techo muy alto, todo... Era fantástico. La verdad que daba gusto ir ahí y aparte se comía muy bien, la verdad. Home, igual ara ja no pots fer un arròs allà, però sí que en pots fer 19 al Manà 75. I tant. Perquè allà tens 19 tipus de paella diferent, 19 tipus d'arròs per tots els gustos, clàssics, innovadors, com el de pop a la gallega o el de magret d'ànec. Manà 75 puners. Més que una arrosseria. José Mari, gracias por dar el pase atrás en el que te jugues. Molt bé. Bona Raúl, tarda a tots. que vaya